Bueno, hemos estado estudiando los días, entre semana hemos estado compartiendo estudios de la palabra, ¿verdad? Y estamos ahora en el libro de Efesios. Solo permítanme acomodar este micrófono. Hemos estado en el libro de Efesios y hoy nos toca llegar al capítulo 5 del libro de Efesios. Vamos a leer los primeros versículos antes de orar. Y dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar en esta hora y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Papito, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más para seguir aprendiendo de ti, para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta noche, que tu palabra llegue como espada de dos filos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando varios libros y hemos pasado por Apocalipsis, por el libro de los Hechos, por Romanos, y estamos ahora en el libro de Efesios, donde hemos estado aprendiendo bastantes cosas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia y que llega hasta nuestro tiempo. Y yo creo que hoy en día se hace aún más importante o más vital esta palabra, porque cada vez los tiempos se van haciendo más difíciles, ¿verdad? De hecho, el Señor habla en Mateo 24 y dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y toda esta maldad que hay en el mundo, maldad, pecado y un montón de cosas que están fuera del propósito de Dios, han ido absorbiendo a las personas e incluso a la iglesia. Y por eso acá en el versículo 5 empieza el apóstol Pablo hablando y dice: sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados, dice. Yo me recuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia, que tenía un libro muy bonito donde hablaba que cada muchacho, dice, necesita un modelo vivo. Y hablaba de la importancia que tienen muchas veces los jóvenes. Lamentablemente en este tiempo la figura paterna se ha vuelto ausente, ¿verdad? Y luego se desentienden, salen a la calle, y este grupo de amigos les habla y les dicen, personas más, o un montón de jóvenes están delinquiendo y que están en un montón de situaciones que no agradan a Dios. Perdonen que hemos tenido problemas con la transmisión hemos tenido problemas con la transmisión las últimas semanas, porque en este nuevo local de la iglesia no tenemos toda la señal, ¿verdad? Y a veces nos falla, y ahí creo que estamos experimentando algunos problemas de señal. Pero entonces ahora el apóstol Pablo le habla acá a la iglesia y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y nos hace recordar nuestra posición de hijos. Quizá en el mundo muchos no tuvieron una figura paterna, quizá porque fueron abandonados por su padre, quizá porque a la mamá le tocó criar sola a sus hijos, o porque salieron a la calle a encontrar estas amistades que, como dice Proverbios 1, cuando nosotros vemos al inicio del libro de Proverbios, dice que
aconsejaban mal a las personas y les dice, ven con nosotros y vamos a repartir botín y vamos a repartir un montón de riquezas. Y ese tipo de amistades se vuelve en la figura a seguir. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, y el apóstol Pablo lo hablaba también en el libro de Romanos, cuando dice que ahora el Espíritu que está dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Y cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos en los evangelios, dice, Padre nuestro. Entonces viene Dios y quiere venir a traer una nueva identidad, porque como hijos necesitamos esa figura a la cual imitar, esa figura a la cual seguir. Por eso aún el mismo apóstol Pablo lo escribe en otro pasaje y dice, imítenme a mí, dice. Y Pablo hablaba también y les dice, miren, aunque ustedes tengan muchos predicadores y muchas personas que les hablan la palabra, no tienen muchos padres espirituales, porque él menciona y pone y dice, porque hay una figura de paternidad espiritual que son aquellos que engendran para el evangelio a las personas. Hoy en día esta figura se ha distorsionado, ¿verdad? Y vemos que en muchas congregaciones le llaman padre a cualquier persona, ¿verdad? Aun cuando Jesús mismo dice, no llaméis a nadie padre, dice, porque hay un padre en los cielos. Sin embargo, el apóstol Pablo sí menciona una paternidad, haciendo referencia a aquellos que le hablaron a alguien que no conocía a Dios y lo trajeron a los caminos para ser engendrados en el evangelio. Pero avancemos un poco más acá, y en el verso 2 dice, y andad en amor, dice. Me impresiona porque el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de andar en amor, porque dice en otro pasaje que el amor es el vínculo perfecto. Pueden haber muchos vínculos, ¿verdad? A veces pueden haber vínculos de interés, vínculos de conveniencia, vínculos económicos, vínculos de estatus, pero todos esos vínculos en algún momento pueden quebrantarse y ser rotos, pero dice que el que permanece en amor, dice la Biblia, permanece en Dios y Dios en él. Y a mí me gusta mucho la figura del apóstol Juan, porque cuando todos los demás discípulos salieron huyendo en la crucifixión de Jesús, él permaneció a los pies de la cruz, porque era el discípulo amado, y era el discípulo que amaba, que permanecía en amor y que se recostaba en el pecho de Jesús. Y dice, sigue aquí diciendo, como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, cuando nosotros vemos al inicio del Evangelio de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces habla que ese amor que Dios tuvo le dio la fuerza para entregar a su único Hijo. Y Cristo también, como menciona acá en este verso, por ese amor con que nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Miren cuántas personas o cuántas veces nosotros mismos, ¿verdad?, andamos hambrientos, sedientos, desamparados, desconsolados, buscando amor de diferentes formas, ¿verdad? Hay amor de amigos, hay amor de padres, hay amor de hermanos, hay amor de pareja, hay amor de hermanos. Cuando dices saludaos con ósculo santo, habla de un amor fraternal como cuerpo de Cristo. Pero esa falta de amor y esa necesidad de amor nos podría llevar en muchas ocasiones a lugares fuera de la voluntad de Dios. Hemos hablado tantas veces de la mujer samaritana,
necesitada de amor y con una sed dentro de ella que no podía saciar. Y entonces viene y pasa por un hombre, por otro hombre, y por otro más, y por otro más. Que cuando Jesús llega y le habla y le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Y le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Entonces habla que esa satisfacción para nosotros en nuestra vida como hijos de Dios la podemos encontrar en ese amor que Cristo ha derramado por nosotros. Y luego complementa acá y dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús, al ofrecer su vida como ofrenda, por eso se recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, ofrecía una ofrenda de expiación por sus pecados. Y por eso es que cuando Jesús llega al templo, en el Nuevo Testamento, llega a encontrar que se había hecho un negocio de todas esas ventas de animales, de corderos, de palominos que ofrecían por expiación de los pecados. Entonces, si alguien había pecado, que como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia, un sacrificio por la expiación o por el perdón o por ser libre de esa acusación que utilizaban principalmente corderos. Y por eso es que más a sacrificio como una ofrenda, dice, fragante en olor ante Dios. Eso nos recuerda la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Porque Caín y Abel llegan y presentan ambos una ofrenda delante de Dios, pero dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y eso despertó el celo, pero Jesucristo fue ofrenda agradable. Pero ahora miren, pasa al versículo 3. Y el apóstol Pablo habla y dice, pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora esto me impresionó mucho porque muchas veces cuando oímos acerca de este pecado de fornicación o cuando oímos de inmundicia nos imaginamos suciedad, orgías, lo peor en pecado. Pero luego viene y coloca en este mismo nivel de pecados la avaricia. ¿Cuántas personas hay que posiblemente, voy a incluirme porque no es correcto señalar cuando muchas veces pueden haber actitudes en nuestro corazón, pero ¿cuántas veces puede haber avaricia dentro de nuestros corazones? Y dice que la avaricia es ese amor al dinero, ¿verdad? Ese amor desmedido al dinero y el deseo de no gastar lo que se tiene, dice. Y en otro pasaje también menciona y dice que la avaricia, dice, es idolatría. Ahora, cuando habla de avaricia y lo relaciona con la idolatría, entonces idolatría es tener otros dioses aparte del Dios verdadero. Y por eso es que Dios dice, la avaricia es idolatría, porque es como que estuviera en un pecado de infidelidad, porque está amando a otro Dios. Y por eso Jesús habla y dice, porque su Dios, dice, es el Dios Mamón, dice, el Dios de las riquezas. Por eso cuando aquel joven rico se acerca a Jesús y le dice, mira, yo he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le dice, muy bien, te felicito, qué bueno, desde tu juventud solo algo te falta. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y este joven rico dice que se apartó de Jesús triste, porque su corazón estaba en esas riquezas. Por eso dice también la Biblia que donde esté nuestro tesoro,
ahí estará también nuestro corazón. Pero entonces viene el Señor y compara esta fornicación, porque cuando el pueblo de Israel se fue en pos de otros dioses y sacrificó holocaustos a Baal, a Ashera, edificó a otros, viene el Señor y los compara a una mujer adúltera. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando Él empieza a hablar y le habla al pueblo de Israel como le hablaría un hombre, le dice, debajo de los árboles frondosos ahí, que habían venido a llenar su corazón. Y luego dice que todo esto ni viene a santos. Fíjense que compartíamos con el doctor Pren esta semana, creo la semana anterior, y el pastor García, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Lo que ha pasado en Estados Unidos, de un escándalo de una persona muy famosa de la farándula que realizaba orgías con actores, cantantes, personajes de Hollywood, muchos de ellos muy famosos que nosotros conocemos y hemos visto y que aparecen en televisión, en películas, cantando, ofrecen conciertos, pero armaban orgías e inducían a pecados de tipo sexual a muchas personas. Hay testimonios de abusos sexuales dentro de todo este movimiento. Y surgía la pregunta, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué está pasando? ¿Y por qué aquí el Señor habla acerca de la fornicación? Porque la palabra que usa en el original es una palabra que es porneia y que va más allá de lo que hemos estudiado anteriormente, porque antes se creía que, por ejemplo, fornicación era solamente relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero esta palabra porneia, de ahí se deriva también pornografía y tiene que ver con todo tipo de contacto físico, pero de una manera incorrecta. Por eso el apóstol Pablo también le escribe a la iglesia y le dice, cada uno posea su vaso, dice, hablando de la parte de la intimidad sexual, no como los gentiles, dice, en concupiscencia y en deseos desenfrenados, sino en santidad, dice, y honrando a su pareja, a su cónyuge. Por eso también menciona en otro pasaje, y dice, habla que en los matrimonios, dice, no haya fornicación, dice. Y entonces decimos, ¿cómo puede haber fornicación dentro de un matrimonio si antes se creía que era todo tipo de contacto sexual fuera del matrimonio? Entonces, esa palabra va mucho más allá, pero estudiando acerca de esto, hablábamos con estos pastores y decíamos que es interesante ver cómo en el Antiguo Testamento, cuando llegan los ángeles a liberar a Lot, a Sodoma y Gomorra, y Lot los recibe, le dice, miren, ¿no? ¿Cómo se van a quedar aquí? Por favor, entren en mi casa, ahí tengo donde recibirlos. Y cuando ellos están en la casa, dice que llegan todos los hombres de la ciudad y empiezan a somatar la puerta, a golpear la puerta y a pedirle a Lot que saque a esos hombres. Y la palabra que utiliza dice para que los conozcamos. Pero esa palabra que dice para que los conozcamos es la misma que usa en Génesis cuando dice y conoció Adán a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz a Adán y volvió a conocer a su esposa Eva y concibió y dio a luz a Set. Entonces esa palabra que dice la Biblia, conocer, habla acerca de relaciones sexuales. Ahora miren qué interesante, porque cuando llegan estos personajes que eran angelicales o llamémosle extraterrestres, porque no eran de la tierra, todos los hombres de Sodoma y Gomorra empiezan a pedir que los saquen para tener relaciones sexuales con ellos. Ahora,
Es interesante también ver cómo Lot llega a un extremo loco, diría yo, que yo creo que nadie en su sano juicio lo haría, donde él dice, miren, no hagan tal cosa con los invitados, porque son mis invitados. Miren, aquí tengo a mis hijas que no han conocido, yo, varón, se las voy a sacar. Yo digo, ¿en qué cabeza está entregar a sus hijas? Pero estos hombres, dice en el libro de Génesis, en la historia de Sodoma y Gomorra, no querían a las hijas, sino que querían a estos seres angelicales o a estos seres fuera de la tierra que habían llegado a liberar a Lot. Ahora, allí empiezan a surgir varias preguntas. Y por eso viene este llamado de Efesios, porque entonces dice la Biblia, y lo menciona el apóstol Pablo en Corintios, que el que se une, dice, a una ramera, dice el apóstol Pablo, un espíritu es con ella. Ahora miren qué tremendo esto, porque cuando habla de esa unión de espíritus, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso voy a tomar el templo de Dios, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, y también somos miembros del cuerpo de Cristo? Dice, voy a tomar un miembro del cuerpo de Cristo, voy a tomar el templo del Espíritu Santo y lo voy a entregar a una persona que ha estado con muchas personas más y en las cuales ese espíritu ha habido una contaminación espiritual, ha habido una transfusión de espíritus. Por eso cuando estos hombres del Antiguo Testamento querían tener relaciones sexuales con estos seres angelicales, era porque querían esa transfusión espiritual. Porque versículos más atrás, en Génesis 6, menciona de otra intervención de seres fuera de la tierra, cuando dice que viendo los hijos de Dios, que no eran humanos, y dice que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, vinieron, dice, y tuvieron relaciones con ellas. Y de esa unión nacieron dos entidades que la Biblia menciona, dice, los Nefilim, dice en el texto original hebreo, que eran los gigantes, y los Giborim, o los Gibor, que fueron los hombres de renombre, dice, desde la antigüedad. Ahora, cuando nosotros comparamos todo esto que está pasando hoy, que está tan de moda, ¿verdad? Y que es noticia pública internacional, ¿por qué querían tener relaciones con ciertos personajes que estaban resaltando en el medio de farándula? Porque querían, ¡ala, qué bonito estos nuevos actores, esta gente tan talentosa! Queremos una transfusión de lo que ellos tienen hacia nosotros. Ahora hay otro punto bien interesante, porque hace varios años también una cantante muy famosa, y sin mencionar nombres, pero después lo pueden buscar en YouTube, porque fue un video muy famoso. Era una cantante que fue muy famosa, pero ya estaba como de salida, ya era como, no estaba de moda, había estado de moda años atrás, y ahora sale cantando en una presentación con dos cantantes que son las que están de moda, jóvenes, talentosas, y en medio de la presentación queda en medio de ellas dos, severos, porque aún no era algo que después de esto, las otras dos cantantes empiezan a menguar en su carrera, y esta que las había besado empieza a subir nuevamente. Ahora, por eso es de que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, guarda puro tu vaso. Y al hablar de ese vaso, habla de este cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces le dice, mira, no te contamines, no tengas esa conexión, porque dice cuando habla de los matrimonios,
y se unirá, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay una unidad, pero ¿con quién nos estamos uniendo? ¿O a quién se pueden estar uniendo estas personas? Que por eso la Biblia tiene que venir y advertir y decir, pero fornicación y toda inmundicia, ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces viene Dios y trata de advertir para que nosotros tengamos cuidado, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Porque ahora, en estos tiempos, como que toda esta clase de pecados, ¿verdad? Sexuales y de pornea, por ejemplo, Internet se volvió en una fuente grande de contenido pornográfico, que hablábamos anteriormente con los jóvenes y decíamos, miren, ahora el pecado está a un clic de distancia, y muchas veces sin siquiera buscarlo, aparecen en los resultados de búsqueda. Pero así como Daniel, dice la Biblia, propuso en su corazón, él tomó una decisión en su corazón y dijo, Señor, ayúdame. Porque muchas veces quizá las tentaciones pueden ser fuertes, pueden ser difíciles, pero él dijo, Señor, ayúdame, yo propongo en mi corazón no contaminarme ni aún con la comida del rey. Él no participó de la mesa de lo que el mundo estaba ofreciendo. Pero cuando vemos este reportaje que está tan de moda ahora, ¿verdad? Muchos iban y participaban porque decían, es que si vamos con él, eso nos abre conexiones, ahí vamos a conocer a más personas, ahí nos vamos a dar a conocer, nos van a invitar para nuevas películas, se nos van a abrir nuevos escenarios para conciertos, y entonces se estaban vendiendo, ¿verdad? Y eso tiene una palabra muy fuerte o un poco tal vez no amable o agradable. Eso es prostituirse. Por eso en el libro de Santiago habla y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios? Ahora, pasemos al siguiente versículo porque estuvo un poco fuerte, ¿verdad? El paste o la esponja para sacarnos y quitarnos todo lo malo, pero es necesaria esa palabra, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos donde esta palabra muchas veces ya no se habla, ¿verdad? Yo siempre decía, ¿qué pasa si alguien de los que más ofrenda, de los que más diezma, viene y dice, no, es que ahí está ese hermano y él es avaro, no voy a dar esta palabra donde habla de la avaricia, porque entonces se va a ofender y se va a ir de la iglesia y va a dejar de diezmar. ¿Y qué vamos a hacer si ya no da su diezmo? Y no es así, no debe ser así, porque la confianza de la iglesia debe estar puesta en Dios, lo que hablábamos el domingo, ¿verdad? Que Lázaro fue siempre pobre porque en lugar de ir con Dios, con su Padre Celestial, fue a tocar la puerta del rico. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Miren ahora verso 4. Sigamos avanzando acá. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Qué tremendo esto, porque miren, cuando habla aquí palabras deshonestas, yo siempre lo he mencionado que yo lo veía muchas veces en los trabajos donde me tocó estar en lo secular. Habían personas que empezaban a tocar temas íntimos, pero que son temas que no se deben tocar públicamente, ni que se deben tocar con todas las personas. Fíjense que en el libro de Proverbios, cuando habla nuevamente de la intimidad sexual y de la intimidad de pareja, dice, bebe agua de tu cisterna, dice, y ¿por qué se derramarán tus raudales por fuera? Pero dice, que sean para ti, dice, y no para los extraños contigo, dice. Entonces habla que es un momento
de intimidad, que es un momento entre dos personas. Pero otra vez volviendo a la pornea, ¿verdad? Volviendo a la parte de la pornografía. Hoy en día tenemos ciudades alrededor del mundo, en Europa, por ejemplo, que sé de algunas, nunca he ido ni nunca he estado personalmente, pero sí lo he visto en reportajes de televisión. El otro día estaba viendo españoles por el mundo. Llegaron a una ciudad de Alemania y en vitrinas, como que fueran producto, como que estuvieran exhibiendo un maniquí, estaban exhibiendo o vendiendo sexo. Pero entonces dice, ni palabras deshonestas, que muchas veces pueden empezar a tocar temas íntimos que no corresponden a nadie más, son temas íntimos. Luego dice, ni necedades, ni truanería, dice esta versión, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En otro pasaje también menciona y dice, no erréis, dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Miren qué bonito cuando uno se reúne con personas que tienen una charla que edifica, ¿verdad? Yo les compartía, nos reunimos con otros pastores a compartir, y qué bonito hablar de la palabra, compartir los remas personales, compartir de lo que Dios les ha dado, porque al final dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de igual forma, lo malo también puede venir por el oír. Por eso vemos que a Eva dice que fue engañada, porque le empezaron a endulzar el oído, le empezaron a hablar, el oído, hasta que cayó. Iba a mencionar un dicho que hay, ¿verdad? Pero en el mundo a veces dicen, ¿verdad? De esos muchachos o de esos conquistadores tipo Don Juan, que dice, casaca mata carita, ¿verdad? O dice, mucha labia o mucha verba mata carita. Y se refiere a que una persona quizá no sea tan atractiva físicamente, pero con toda la palabrería o todo el verbo que tiene, puede ir envolviendo a la otra persona. Entonces, por eso debemos tener cuidado, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5, porque sabéis esto, dice, y otra vez vuelve a insistir, y vuelve a mencionarlo. Y cuando Dios menciona algo dos veces es porque es importante. Y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice, o inmundo, o avaro, dice, y aquí es donde menciona, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense que a veces pensamos y decimos, sí, el reino de Dios es el reino allá en la eternidad, cuando Jesús venga en las nubes, en el rapto o en su segunda venida. Pero el reino es ahora. Porque el reino es cuando Jesús enseña a orar y dice, venga a nosotros tu reino. Pero no dice, Señor, allá en la eternidad, venga el reino. Por eso es que cuando Jesús llega a resucitar a Lázaro y le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús no se refería al día postrero, sino que se refería al reino hoy, al reino ya. Y por eso es de que viene acá y dice, cuando habla de este reino, habla de que muchas veces estas personas no pueden participar. La avaricia, la inmundicia y la fornicación, que no solamente es todo tipo de contacto sexual o incluso pornografía, dice, tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, ese reino de Dios que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no se manifiesta.
Ahora alguien podría decir, pero mire, yo conozco a alguien que es bien avaro, y es bien fornicario, y es bien inmundo. Podría decir eso, y está muy bien, tiene autos último modelo, y le va muy bien en la vida, y tiene varias empresas. Pero muchas veces eso es lo que nosotros vemos. Pero en la soledad de la persona, cuando se queda sola por las noches, cuando se queda sola por el día, en los momentos, ¿qué hay en su corazón y qué es lo que siente? Porque no está alcanzando el reino de Dios. Y luego dice verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, las que mencionamos anteriormente, fornicación, inmundicia, avaricia, por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sansón otra vez, ¿verdad? Yo admiro a Sansón en ciertas cosas y a la vez es un ejemplo para mi vida. Es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer. Miren, yo decía, miren, a veces los consultores empresariales, no solamente los muy exitosos pueden dar consejos, sino también los que hemos fracasado. Yo les he contado, a veces he fracasado en varios negocios. Podemos dar consejos a otros de lo que no se debe hacer y por qué fracasamos. Y Sansón es un ejemplo de un fracaso, pero sobre Sansón al final vino la ira de Dios, porque estaba en desobediencia, porque era un hijo de desobediencia, porque Dios les había dicho que no se fueran con los filisteos, que buscaran pareja dentro del pueblo de Dios, pero no, ahí estaba Sansón. Y tuvo tantas señales para apartarse, pero siguió necio, como algunas veces nos puede pasar a nosotros en diferentes escenarios, ¿verdad? Porque tampoco vamos a crucificar aquí a Sansón y a sacar el pecho y sentirnos que nosotros no, porque muchas veces, o tal vez no digamos muchas veces, quizá en alguna ocasión, todos nosotros hemos cometido las mismas faltas de ser reincidentes y al final viene esa ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A mí no se me olvida cuando David falla y desobedece a Dios y Dios le da a elegir 3 castigos o 3 correcciones y le dice, ¿qué quieres? Le dice, 3 años de plagas, le dice, 3 meses en mano de tus enemigos o 3 días bajo mi mano. Ahora miren qué comparación, porque 3 días bajo la mano de corrección de Dios o bajo la ira de Dios equivalían a 3 años de plagas o a 3 meses de estar bajo los enemigos. Pero David vino y eligió al final y dijo, Señor, bueno, como dicen los mexicanos, ya la regué, ¿verdad? Pero voy a elegir 3 días bajo tu mano. ¿Por qué eligió David eso? Porque sabía que Dios es perdonador. Y dice, aún en la ira, dice, acuérdate de la misericordia. Y por eso es que el Señor, aún en medio de la dificultad, y cuando Él vio que el pueblo estaba pereciendo, no concluyeron los 3 días. Aunque hubo gran mortandad en el pueblo de Israel, al ver la actitud de arrepentimiento y búsqueda de ellos, viene Dios y cambia de parecer y dice, bueno, hasta aquí paremos el castigo. Ahora eso nos da esperanza a todos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces yo le he dicho al Señor en varias ocasiones de mi vida, digo, Señor, ¿será que ya se va a quitar este castigo? ¿Será que es un castigo? ¿O qué pasa? Que perdóname por todo lo que he hecho mal, si te he desobedecido. Porque muchas veces, como en el ejemplo de David, ¿verdad? No era un gran pecado, si se pudiera llamar así, sino que lo que él había hecho era censar al pueblo, ver con cuántos contaba, confiar más en sus fuerzas que en las fuerzas de Dios. Y Dios dijo, hoy sí, te cae. Pero entonces dice, por esta causa, dicen, por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Entonces Dios nos advierte y nos dice que si nosotros no nos apartamos de esto, si nosotros caemos en esto, va a venir una corrección, va a venir una ira de parte de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero que aún en medio de ello, su misericordia aún nos puede alcanzar, aún nos puede salvar, aún vamos a llevar consecuencias y quizá vamos a ser arrastrados y vamos a regresar todos revolcados, como decimos acá en Guatemala, pero aún Dios nos va a dar la oportunidad de volver a levantarnos, como pasó con David. David dijo, hoy sí, ya me desecharon, igual que Saúl, pero él clamó y dijo, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Ahora miren lo que dice el verso 7, voy a ir ya avanzando, que nos ha avanzado el tiempo, y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces el Señor habla no solamente que no lo practiquemos, sino que tampoco participemos con ellos de estas cosas. Verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora, esto me encanta, porque fíjense que muchas veces en el Evangelio, a veces ya nos creemos o nos podríamos creer muy santos, ¿verdad? Y yo lo decía antes, oh no, pecador inmundo, apártate de mí, ¿verdad? Y creernos como muy, ¿cómo pudiéramos decir? Como muy buenos, como muy pilas, o no sé qué palabra utilizar, cuando no es así, porque dice el apóstol Pablo también que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, dice, de las luces. Entonces no es de nosotros, sino que es de Dios. Y por eso aquí les recuerda y dice, acuérdense, en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Ahora no me vengan ustedes aquí como que sí, que muy santos y que ya no me junto con el mundo. Porque dice en otro pasaje, yo no les digo que no se junten con cualquiera que haga estas cosas, sino que yo les digo que no se junten con aquellos que llamándose cristianos, que llamándose iglesia, que llamándose hijos de Dios, no solo practican estas cosas, sino que también aplauden o aprueban o consienten a los que las hacen. Y luego agrega el apóstol Pablo y dice, con ello les digo que ni aún se sienten a comer. Miren cómo es el celo de Dios, ¿verdad? Ese es un celo santo del Espíritu Santo. Y entonces dice, en otro tiempo nosotros también éramos tinieblas, para que ahora tengamos misericordia de los demás. No nos creamos de que es por nuestra fuerza, sino que es por el Señor, y somos hijos de luz. Y dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces, esos frutos se deben manifestar, porque ahí viene también el equilibrio, ¿verdad? Que no se trata, que son algunas corrientes que se han levantado ahora en la iglesia alrededor del mundo. Y dicen, no hombre, si todos pecamos, no, si todos somos pecadores, no se preocupe, usted siga hablando así con esa boca de reposadera. No se preocupe, usted sigue ahí con todos los pecados y con todos esos frutos tan desagradables, cuando no es así, ¿verdad? O sea, es cierto que estuvimos y es cierto que en algún momento podemos ser alcanzados por lo malo, pero el Señor nos llama ahora a nosotros, dice, a dar fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces quiere decir que sí se debe notar a la iglesia que hay un cambio, que no somos perfectos, pero sí se debe notar un fruto, una diferencia con el mundo. Y luego dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. A mí me gustaba mucho que antes, y otra vez en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Pero como lo mencionábamos, había una frase que decía, ¿qué haría Jesús en esta situación? De preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Dios? Eso es comprobar lo que es agradable. Decir, yo quisiera hacer esto,
pero sé que lo que debo hacer es esto otro. Entonces, en lugar de irme por mis pasiones, por mis deseos, voy a elegir lo que es correcto, lo que debo hacer de acuerdo a la palabra y que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Miren, también Dios nos llama a poder reprender, ¿verdad? Por eso a veces cuando alguien nos dice algo, ¿verdad? Es que vos no sé qué, no reprendo, dice uno, ¿verdad? Porque como quien dice, cancelo, ¿verdad? O toco madera, eso no es para mí, no lo quiero. Luego dice verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren todo lo que está saliendo a luz ahora de este caso que les mencionaba, de Hollywood y de toda la farándula en Estados Unidos. Dice, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacían en secreto. Pero no es solo para el mundo, sino que muchas veces la iglesia aún viene arrastrando y necesitamos morir y renunciar a todo ello. Y luego dice verso 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y miren, me encanta lo que sigue a continuación. Por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la oscuridad esconde las manchas, ¿verdad? Esconde el pecado, esconde lo malo. Por eso aún en las películas de terror, ¿verdad? En las películas donde hacen robos, asaltos, la mayoría es por las noches, ¿verdad? Aunque ahora a cualquier hora, ¿verdad? Pero, y luego dice, me gusta tanto, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Mucha iglesia está dormida hoy, o podríamos estar dormidos, y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué quiere decir esto? Mirad pues con diligencia. Que es ponerle empeño, es decir, me voy a esforzar en cómo voy a caminar. Dice, no como necios, sino como sabios. Miren cómo son los necios y cómo lo describe el libro de Proverbios, ¿verdad? Otra vez el ejemplo de Sansón, ¿verdad? Sansón actuó como necio. Estaba viendo lo que estaba, el peligro que estaba delante de sus ojos y seguía insistiendo hasta que perdió todo. Verso 16, este me gusta mucho, porque dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, esto de aprovechar el tiempo nos habla que muchas veces las personas dicen, mire, lo invito a la iglesia, mire, llega al grupo así, ahí llego, tal vez el próximo mes, o el próximo año, o ahí voy a llegar. Y el tiempo sigue pasando. Por eso en Eclesiastés dice, acuérdate, joven, de tu juventud, acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen aquellos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces la Biblia habla que pueden llegar esos días malos, y aquí lo vuelve a mencionar, porque dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, es decir, sin sensatez, sin criterio, sin una actitud correcta, no sé qué palabra utilizar, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, aquí nos cuesta tanto a muchos, a mí me cuesta. Yo les digo, muchas veces yo trato de seguir la voluntad de Dios en muchas cosas y le pregunto, a veces acerca de proyectos en lo secular o proyectos en la iglesia, y yo después digo, ¿y será que esto era la voluntad de Dios? Porque no me fue tan bien como esperaba. ¿Será que me confundí? Ahora muchas veces, aún haciendo la voluntad de Dios, pueden venir situaciones negativas
pero Dios las va a transformar en positivas, como le sucedió a Pablo y Silas cuando iban en una dirección a predicar la palabra. Y dice que consultaron al Señor y el Espíritu les dijo, no, los meten a la cárcel. Yo hubiera estado bien enojado con Silas si hubiera sido Pablo, no era, sino que el Espíritu Santo dijo que su voluntad era para allá. Y mira, ¿por qué nos golpearon? ¿Por qué orar a Dios en la cárcel y a darle gracias? Y Dios acudió a esa situación para alcanzar a los presos y alcanzar a todos al carcelero y a todos los que estaban en la cárcel. Verso 18, y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Miren qué lindo cómo hace esa comparación, pero muchas veces el Espíritu Santo viene y llena con su unción. Y quiero ir terminando ya porque nos ha avanzado el tiempo. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar acá el día de hoy. Pero miren qué lindo, porque lo que hablábamos de Pablo y Silas en la cárcel, en medio de que tal vez no era esa la voluntad de Dios. Claro que era la voluntad de Dios. E iba a utilizar esa cárcel para alcanzar al carcelero, para alcanzar a los presos y para que quedara escrito aún el día de hoy, ¿verdad? Para nosotros como ejemplo de que en la voluntad de Dios Él convierte las tormentas en calma, ¿verdad? Y por eso dice en Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas, dice, nos ayudan para bien. Esa cárcel, en lugar de renegar, ellos tomaron la decisión de adorar. Y por eso cierra esta parte diciendo que presentemos cantos, himnos espirituales a Dios. Ahí hay otro misterio y algún día lo vamos a estudiar, porque esta alabanza, esta adoración está relacionada con cantos, está relacionada con instrumentos, como menciona la Biblia en Salmos, que dice alabad a Dios con instrumentos, con címbalos de júbilo, y menciona que David y su corte creaban instrumentos para adorar a Dios. Pero ¿qué misterio hay en la adoración y en la alabanza? Que dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y qué misterio hay en la adoración y en esta entrega y ofrecer fruto de labios? Que cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás mismo, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay un misterio en esa alabanza que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y solo quiero terminar con esto, porque mencionábamos que en ese contacto sexual, ¿verdad? O físico, ese gran escándalo que hay en Hollywood y que Dios habla y dice, apartaos de fornicación y no os unáis, no deis vuestro cuerpo para ser parte de otro espíritu, ¿verdad? Que otro espíritu venga a tomar lo que Dios ha puesto en nosotros, que venga a revolver. Pero hablábamos también con estos pastores que cómo es de lindo el Señor, porque en Dios ya no necesita de eso para transferir espíritus. Porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice, el cual te fue transferido por la imposición de mis manos. Entonces miren cómo es de lindo, porque en Dios es tal el poder que no tiene que llegar a esa corrupción de corromperse o destruirse o de dejar de ser puro el vaso, sino que es tal el poder de Dios que dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue transferido por la imposición de mis manos.
ahí hay otro misterio también. Hay transferencia de espíritus y de unciones a través de la imposición de manos, y muchas veces ni siquiera a través de la imposición de manos, porque dice que los apóstoles llevaban pañuelos y el pañuelo sanaba enfermos. O pasaba, dice, y la sombra de los apóstoles también obraba milagros, sanaba enfermos. Entonces, en Dios, ese poder se exponencia para bendecir a la iglesia y para liberar, traer liberación y decir, esto erais algunos de vosotros, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo, dice, o guardián de vuestras almas, que es Jesucristo. Por eso me encanta tanto, porque en Dios siempre hay esperanza de liberación. Y por eso Jesús dijo, yo no vine a los sanos, sino que el médico vino a los enfermos. Y hoy sí terminamos. Vamos a hacer una oración, el tiempo nos ha avanzado. Pero, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice, Señor, a los que nos ven a través de internet. Bendice, Señor, a los que no pudieron estar hoy. Bendice, Señor, a los que estamos aquí, que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos sigues hablando, Señor, y esa palabra de vida, como hablábamos el domingo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.